Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 7 de la noche, donde estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestra visión de lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para nosotros es un verdadero placer y respeto poder contar con usted. Si usted es la primera vez que está con nosotros, muchísimas gracias. Por favor, suscríbase aquí al canal. Para nosotros es un tremendo espaldarazo contar con personas que cada vez se suman más a esta transmisión, a presentar estas preocupaciones, puesto de que nuestro deseo es alertar sobre, desde nuestro punto de vista, las cosas que están pasando aquí. Y nuestro mejor deseo es compartir, que esta conversación no se quede solamente entre usted y nosotros, sino que pueda llegar a través de usted mismo, compartiendo esta información a personas que necesitan tener criterio suficiente, información amplia para poder tomar decisiones en favor de proteger a su propia familia. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse, por favor, compartan. Hoy tengo varios temas que compartir con ustedes. Estamos parados frente a un enemigo máximo, que es el gobierno que nos está desgobernando, en la figura detestable de este come helado, que no es más que un títere de una infraestructura diabólica del mal, encabezada esa figura por este sátrapa, que se vendió como de un gran cambio, que de verdad que sí lo hizo, en esta nación donde desde su advenimiento las secuelas que ha dejado, estamos en el punto que ya ni siquiera estamos frente al precipicio, ya nosotros estamos flotando sobre el precipicio que hemos sido empujados por este malévolo personaje que pasará a la historia como la parte más oscura de la nación, donde se reavivaron tantas cosas que no que estaban controladas, porque siempre han existido esos problemas de racismo y de competitividad entre razas, sino que estos energúmenos de personas se encargaron de activarlo venenosamente y vemos las consecuencias con movimientos como el Black Lives Matter, como Antifa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos frente a ese enemigo tan repulsivo que a veces nos quedamos nosotros sin capacidades de movernos, sin capacidades de acción. Ese es mi principal crítica a We the People. We the People, como aparece en el cintillo de la Constitución, We the People, nosotros el pueblo, los bravos de la película. En este momento de bravo no tenemos nada. Estamos inoculados por el veneno de la tranquilidad, de la complacencia, del buen vivir, y se están tergiversando, se están aglutinando fuerzas del mal, repito, se están aglutinando para darnos un golpe ya fulminante, ya un golpe total. Y ustedes dirán, pero bueno, Gustavo, ¿hasta cuándo vas a venir con el cuento este del pesimismo, de las conspiraciones?
yo no voy a sesgar, porque yo tengo un convencimiento de cómo estoy viendo las cosas. Un gobierno que en vez de defendernos a nosotros, está empeñado en destruirnos a nosotros, con políticas desacertadas, que pudiera decir aquí montones, como aquel momento otrora, el día que asumió la presidencia Mala Vida, este sátrapa estúpido, que firmaron papeles y papeles y papeles y papeles y destruyeron esta nación a punta de papeles, y lo estamos viviendo ahora desde el momento de la gasolina, el incremento de la inflación, bla, 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 bla. Ven ejemplo como este señor ex veterano de la Segunda Guerra Mundial, Charles, perdón, no recuerdo bien el nombre, Ronald Charles, algo así. Este señor dijo el día de la conmemoración del desembarco a Normandía, el día famoso, el día D, que él se sentía como ajeno a los Estados Unidos, que no se sentía en su país, que se sentía ofendido por las cosas que veía que estaban sucediendo. Un día en donde se conmemoraba el desembarco de 180,000 hombres en Normandía, donde murieron, como reza la historia, y resulta ser que la Casa Blanca estaba homenajeando ese día, el día de las lesbianas, de los LGBT, de los no sé qué, de los no sé cuándo. ¿Cómo no se va a sentir este hombre pisoteado cuando puso sangre, mucha sangre que se puso en la Segunda Guerra Mundial, para que el día tan solemne como ese aparecieran subiendo la banderita que avala a estas degeneradas personas? Y digo degeneradas no desde el punto de vista de su condición de seres humanos, no, de su deterioro mental, de que su forma y sus gustos privados tienen que ser impuestos en una manera compulsiva, restregándolas a nosotros en nuestras caras, imponiéndolo con daños viscerales a nuestros hijos y nietos en las escuelas. Yo no estoy diciendo nada que usted no sepa, pero la realidad es esa. Festejan y valoran a algo contra natura, que es un problema de gusto, no de condición biológica, ¿no? Los gustos de cada quien son gustos de cada quien. A usted le gusta el cheeseburger, a mí me gusta el sándwich de pollo. Yo no tengo que salir a usted restregarle que a mí me gusta el sándwich de pollo y que yo voy a hacer el Día Nacional del Sándwich de Pollo porque a mí me gusta y usted se lo tiene que comer. Esos son los detalles que yo llamo la atención de las personas, que tienen que reflexionar sobre a dónde nos llevan estas personas. Pero por el otro lado, estas son las cosas que suceden aquí, que usted las está viendo todo el día. Pero por el otro lado tenemos las situaciones de lo que está pasando fuera de los Estados Unidos, que por culpa de la ineptitud, desde el punto de vista de nosotros, ineptitud de su agenda dirigida por todo lo que está detrás, el mundo se ha convulsionado, el mundo está tirando espurias por todos lados y ya nadie nos respeta como nación, sino que somos el hazme reír, y las fuerzas negativas, Rusia, China, digo negativas para nosotros, ellos están en lo suyo,
pero que esas fuerzas del mal para nosotros se han unido. Y ahora tenemos un enemigo extremadamente superior desde el punto de vista de sus intereses. Ellos tienen los intereses de destruir a los Estados Unidos y nosotros tenemos generales, almirantes, directores del Pentágono con estos aspectos. ¿Qué usted puede esperar de que si individuos como esos no se saben dirigir a sí mismos? Porque si ese es su gusto y en su casa le da la gana de disfrazarse como quiera disfrazarse, es su problema, pero cuando sale al mundo entero y se presenta de esta manera, imagínese la moral de los soldados o de este mismo señor Ronald, lo que siente y con qué fuerza estaríamos preparados para defendernos de esa unión, de esas potencias contra nosotros. Están sucediendo cosas increíbles delante de nuestros ojos y la gente no reacciona. Quizás reacciona, pero no ve la profundidad, que a lo mejor reacciona y ve la profundidad, pero no reacciona. Y sabes qué, al programa que yo tuve la oportunidad y el privilegio de compartir con Fran de Barona, Fran dio una alerta que hay que prepararse. Lo hemos venido diciendo nosotros en reiterados momentos, pero nada tan vehemente como las palabras de Frank, que quiero aprovechar, las voy a reproducir en este momento aquí, para que usted tenga presente que no soy yo solo el que lo está diciendo, sino personas del calibre como Frank de Barona, y como él hay tantas personas más que están tratando de darle a usted un aviso para que usted se prepare. Escuche usted, por favor, las palabras de Frank, que se transmitió en un programa que hicimos el pasado viernes. Escuche. Pero todo eso es terrible, ¿no? Y lo estamos diciendo una vez más, tengan mucha agua en su casa. Si tienes perros, los perros toman tanta agua como un humano. Tengo que tener suficiente agua, por lo menos para un mes, mes y medio. No sé qué tiempo va a durar estos ataques, ¿no? Pero bueno, el peligro que afrontamos es enorme. Y hay que estar alerta, ¿no? Hay que tener mucha agua en su casa, mucha comida que no se echa a perder, linterna, por si no hay electricidad, tienes que tener linterna para que no te caiga en tu casa, linterna con batería, por supuesto, o si tienes la suerte de tener, estábamos hablando ante el programa, tener energía solar en tu casa, bueno, pues el sol te ayuda a que tenga un poco de electricidad en tu casa, ¿no? Así que por eso es muy importante de tener agua, tener comida, tener medicina y tener linterna con pila, por si tenemos y si tienes un pariente tuyo, un viejito en un edificio grande, llévale agua, llévale cosas o tráelo para tu casa, porque donde va a estar ahí se va a morir. Esos apartamentos chiquitos no tienen ni espacio para tener agua y comida ahí. Pero esto de verdad que es extremadamente alarmante, y lo interesante es que oímos todas las mentiras del Partido Demócrata en el Congreso. Biden está fuerte, está claro, sabe que es un gran líder, tiene una energía extraordinaria, y lo vemos que no puede ni caminar, que no sabe cómo bajarse en el escenario, que hay que cogerlo de la mano para bajarlo, que no sabe ni con quién está hablando. Y mienten la gente de la Casa Blanca. Este es el presidente más energético que hemos tenido en la historia. Una mentira tras otra mentira tras otra mentira. Si usted cree que estas palabras simplemente son palabras, no tome partido de ello. Pero si usted cree en el más remoto rincón de su mente, le da cabida a esta advertencia, nuestra recomendación es que usted se prepare. Se prepare como si viene un gran huracán, porque lo que viene es más grande que un huracán. Estamos a merced de esas fuerzas oscuras, de personas del gobierno que nos están alertando
le remito, vea el programa de Fran de Varona que se hizo el día viernes pasado y encontrará nombres de personas estratégicas del gobierno como director del FBI, como el director de la NSA, que también fue nombrado, tiene dos puestos estratégicos, como director de la NSA y de el Cyber Control, el Space Cyber Control. Hay muchas fuerzas que están conspirando contra los Estados Unidos, muchísimas. Y nosotros estamos en un paso atrás en nuestra defensa. Y ustedes me dirán, wow, qué grande tú eres, Gustavo. Nada más que dice que los de afuera tienen mucha más fuerza, pero nosotros tenemos un gobierno y tenemos un ejército preparado para defendernos. Con generales, con almirantes, como directivos del Pentágono, como eso. ¿Usted lo cree de verdad? Pero que no estamos enfrentando a uno, estamos enfrentando a varios que se han venido uniendo en una fuerza común para destruirnos. ¿Cómo va a resultar esto? I don't know. Ni estoy seguro que usted lo sabe. Pero como en el entorno de nosotros, de nuestra familia, es nuestra mayor preocupación, nuestra preocupación es valedera de las palabras de Frank, de que hay que prepararse. Pero esto no es porque lo haya dicho Frank el otro día, lo vengo diciendo yo en reiterados programas, lo hemos dicho en el programa con Miguel Muñoz, que ha dado su tiempo para hacer estos programas y poder alertarlo a usted de las cosas que están sucediendo. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Pero no te puedes seguir quedando esperando que las cosas sucedan. Por el otro lado, tenemos lo que ha sucedido con Trump en los últimos días. La reacción que ha habido después del juicio, el país se ha volcado en el apoyo, dinero, hasta el momento hay una cuenta de apoyo a Trump por más de 400 millones de dólares y está creciendo. Dinero que va a ser utilizado en los gastos legales y en la campaña, evidentemente, puesto que la gente está poniendo dinero para eso. Entre eso hay que hacer notar que hay grande gente de dinero de allá de California, ricachones de eso de ricos, de dinerito de verdad, que han puesto dinero en la campaña de Trump. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de la miseria en la cual nos han sometido estos degenerados. A esos degenerados yo los aplaudo porque tienen una agenda y la cumplen. Me entristezco y nos señalamos mutuamente de la desidia y el relax con la cual tomamos las cosas. Nos van a bailar o nos están bailando, pero nosotros tenemos que dar un paso adelante. ¿Cómo damos el paso adelante? Con un palo en la calle dando golpes. No, 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 no. Nosotros no de ninguna manera propiciamos semejante situación. Lo que sí estamos diciendo es que estamos avalados por la Constitución y la Constitución tiene los medios suficientes, es el manual de procedimiento para que nosotros podamos actuar. Si no la leemos, si no sabemos de qué se trata, si no sabemos dónde están las herramientas para, pero no, la mayoría dice, wow, ya Trump le dieron 400 millones más, es más, por ahí está el rum, que es posible que las cortes de apelaciones de allá mismo de Nueva York reviertan ese veredicto y que, pero estamos esperando, seguimos esperando. ¿Y sabe qué pasa?
que estos degenerados tienen previsto que cualquier cosa que hagan se les vaya a caer, pero ellos tienen ya la siguiente. Y nos queda de aquí al 5 de noviembre. Ya nos quedan ya 5 meses, menos de 5 meses. Y nosotros estamos esperando de que nuestro vecino o Miguel Muñoz allá en Carolina del Sur, o Fran de Varona, o tanta gente que sabemos que están activos, hagan. Y eso, estamos degollados, porque estos tipos, cuando se le caiga, porque es posible que se le caiga, si no se le cae en las cortes de apelación, se le va a caer en la Corte Suprema, pero se les va a caer. Ellos tienen previsto eso. Y lo que tienen previsto es que van a tener otra y van a tener otra. Y esto lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo atrás. Estos tipos siempre tienen preparado la nueva. Y cuando todavía estamos reaccionando a las que están pasando, ya estos tipos van 2 millas delante con la nueva, porque tienen tanto que perder que son peores que una hiena herida gritando, porque no es este estúpido el del problema, es el grupo de gente que está detrás de este individuo que tienen terror por caer, porque van a caer de una manera violenta. Y como no quieren caer, ellos están apuntalando este gobierno y tienen un laboratorio del mal para producir siempre la siguiente. ¿Y cuál es la solución, Gustavo? Yo solamente le estoy trayendo a usted aquí mi preocupación. Yo sé lo que tengo que hacer y una de las cosas que estoy haciendo es esto, divulgando esta información. ¿Qué puede hacer usted? Empiece por compartir este programa, perdón, bueno, que es un problema porque estoy trayendo un problema arriba de la mesa y es un problema para los detractores que quieren destruir este país, porque en cualquier momento le dan el corte y lo sacan del aire. Depende de usted que recoja y continúe la, la carrera. La carrera, el, el, el trofeo es preservar a nuestra familia. El trofeo es que exista un futuro de esta nación. Porque no se trata solamente de que logremos que Donald Trump sea el presidente 47. El problema de nosotros es que después viene el 28. Y si no tenemos la persona que esté conectado al 101% con el pensamiento MAGA, entonces lamentablemente cuando termine Trump, termina todo y volvemos al punto del principio donde estamos. Peor no, o igual no, peor, porque vamos a estar en una circunstancia peores. Estamos caminando hacia la famosa eh, épica fecha del 2030 y su agenda. 2024-2030 son 6 años. 6 años que, a mi entender, ellos van a lograr su objetivo de imponerla. Puede ser que la aguantemos, pero el rumbo de la fuerza de las cosas como suceden, yo creo que van a imponerla. Depende de nosotros, mis amigos, qué queramos que suceda. No depende ni de Chicho el Cojo, ni de Pepita Sinforosa, no. Depende de nosotros, de lo que queramos, de lo que permitamos o de lo que toleremos. Estamos en un
punto de no hay regreso. La ola nos está empujando hacia adelante y no nos deja caer. Aprovechemos esa oportunidad de que estamos arriba de la ola para defender nuestros intereses de familia. Si nosotros no ponemos a Trump ahí el 5 de noviembre, pese a todas las fuerzas del mal que estos degenerados nos van a imponer, no hay futuro. Porque el futuro que va a existir es el futuro que ellos habrán logrado imponer. No les voy a hacer más largo este contacto con ustedes. Les quiero dar las gracias de verdad en grado superlativo porque hayan escuchado esto. Lo invito, por favor, que compartan este mensaje, puesto de que yo no tengo otra forma de poder expresar. Le invito a usted que también se exprese, cree un portal, hable, no se quede con lo que le están vendiendo de que si Trump es malo y que por consiguiente es una persona que tiene una convicción o 32 convicciones y no es la persona capacitada para gobernarlo porque es un delincuente. Si usted se come ese cuento, usted se merece lo que va a pasar. Si usted se calla la boca y no protesta, usted es culpable de lo que va a acontecer. Así que libérese de esa carga, reaccione, prepárese, prepare a su familia con todas esas recomendaciones que le hemos ofrecido aquí en el programa. Prepárese psicológicamente para que este come helado no logre su objetivo. Porque no estamos peleando contra ese guiñapo humano, estamos contra lo que está detrás de ese guiñapo humano. Así que, amigo mío, a mí solo me resta decirle como siempre, yo soy Gustavo Rodríguez, no soy nadie, sino que quiero dar lo que tengo por preservar mis convicciones y preservar a mi familia, tratando de que tenga un día mejor el día de mañana. Depende de usted también. Le invito a que se mantenga informado. Le invito a que investigue. Le invito a que se mantenga libre. Y para mantenerse libre tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, que Dios bendiga al mundo entero. Hasta una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the